Hoy inicio una serie que le he llamado El diseño original y voy a iniciar con un tema que le hemos titulado La creación. La creación. Qué importante conocer todo desde el principio. Conocer cómo empieza todo, cómo termina todo, cómo empezó la vida. Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y quiero decirte algo, iglesia, quiero decirte algo. Todo tiene un diseño antes de existir. Todo tiene un diseño antes de existir. Para que podamos entender que somos hijos herederos, que nos han salvado, que tenemos todo un futuro por delante, que tenemos los recursos del cielo, que podemos caminar con el favor de Dios, que podemos conocer a nuestro Creador, a nuestro Padre. Para entender todo eso y poderlo vivir, necesitamos ir al principio, necesitamos la revelación de todo cómo inició desde el inicio. Si usted se queda con nosotros durante toda esta serie, aprenderá cosas impresionantes que van a cambiar su vida. La revelación que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia en este tiempo tiene el poder de cambiar su vida, de traer una reforma a su familia. Y por eso les decía, estaba comenzando con este pensamiento, con esta idea. Todo tiene un diseño antes de existir. La concepción original o la inspiración de algo en la mente de alguien con un propósito para venir a la existencia. Tuvo que haber usado esa persona su creatividad, su inteligencia, sus talentos para pensar en algo, y después que ya lo tiene pensado todo su diseño, entonces lo trae a la existencia para que cumpla un propósito. Por eso Dios es un Dios de diseños. Dios es el diseñador por excelencia. Todo lo que existe, todo lo que usted ve alrededor fue creado por Él en su mente, en la inteligencia de Dios. Él diseñó estructuras, Él diseñó formas, Él diseñó organismos, seres vivientes estaban en su mente, en su corazón. La inteligencia de Dios, la creatividad de Dios concibió todo esto y lo concibió con un propósito para traerlo a la existencia. Y cuando Él habló y cuando Él comenzó a declararlo, comenzó a venir a la existencia todo esto. Ese es nuestro amado creador, diseñador, nuestro Padre. Todo tiene un diseño antes de existir. Así es que quédese con este mensaje, quédese con esta palabra, porque si usted puede comprender, si podemos comprender como iglesia todo lo que vamos a estar enseñando en este tiempo, nuestra vida va a ser diferente, nuestros conceptos serán renovados, nuestras ideas serán reformadas y podremos vivir a plenitud esta vida, tomando todo lo que Dios quiere que tomemos y que vivamos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Le interesa el tema? Así que bueno, este es un tema muy interesante, muy apasionante dentro de la serie El diseño original, la creación. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿dónde empieza todo? Yo recuerdo desde mi adolescencia, yo me preguntaba eso. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde termina todo? ¿Quién fue el iniciador de todas las cosas? Esto es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Quién inició todo esto? ¿Dónde termina? Algunas corrientes filosóficas dicen el universo, pero el universo fue creado por Dios. El universo no tiene la capacidad de decidir nuestros destinos. El universo fue creado por Dios y tiene principios y fundamentos, y Dios los puso ahí, en el universo, para que operen todo, ¿verdad? Todas las cosas creadas operen. Pero algunos han pensado que el universo es el que puede dirigir los destinos de las personas, pero no es el universo. Dios es el que creó el universo. La Biblia nos enseña y nos revela que Dios es el creador de todas las cosas. Y poder entender a fondo a nuestro Creador es sumamente importante. Si logramos entender cosas tan sencillas como las que hablaremos hoy, pero profundas y poderosas, nuestra vida puede cambiar, porque es la llave para poder entendernos a nosotros, conocer cómo funcionamos y entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos crearon de esta manera? ¿Cuál es el diseño que yo tengo? Descubrir todas estas cosas. Recuerden, comencé con un mensaje muy poderoso. Todo tiene un diseño antes de existir. Así es que usted y yo, cada uno de nosotros, antes de existir, la inteligencia, la creatividad, la sabiduría, el poder creativo de Dios, nos diseñó antes de venir a la existencia. Así es que tú no eres poca cosa, iglesia. Tú eres algo grande porque surgiste del corazón del Padre.
Tú eres algo maravilloso porque surgiste de una inteligencia que no se ve en este mundo. Es una inteligencia superior, una sabiduría superior. De ahí venimos nosotros. Y ahora tenemos que ser reformados y restaurados a esa imagen y a esa semejanza a la cual Dios pensó para nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Así es que Dios creó también, quiero decirles este otro punto, Dios creó la vida con base en principios, leyes espirituales, leyes naturales, leyes físicas que hacen que todo funcione. Y todos estos principios definen que todo cumpla su propósito. Cuando Dios diseñó las cosas, también entendió que tenía que poner fundamentos, principios, leyes que hagan funcionar todo. Y así funciona el universo, con base en leyes, leyes físicas, leyes espirituales, leyes de todo tipo que hacen funcionar todas las cosas para que cumplan su propósito. Entonces te voy a pedir que vayamos al inicio, a la Biblia, ahí en el inicio de todas las cosas. Este libro es maravilloso, el Génesis. Génesis quiere decir los comienzos, el inicio, la creación. Y vamos a tomar algunos versículos del capítulo 1, en Génesis capítulo 1, voy a leer del verso 20 al 25, la versión Reina Valera contemporánea. Usted puede seguir en la versión que usted tenga y dice cosas muy parecidas. Verso 20, y dijo Dios que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. 21. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Mira qué interesante, está manifestando el diseño de Dios, todo según su especie, todo según su género. Está creando seres vivos y a cada ser vivo le dio un diseño específico y le llamó según su especie, en especies los separó y según su género y en géneros los separó. Y luego dice el verso 22, y Dios los bendijo con estas palabras, reprodúzcanse y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Multiplíquense. Entonces les dio un diseño y les dio la capacidad de multiplicarse o de reproducirse según su género o según su especie. Verso 23, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día quinto. Y Dios está creando las cosas y trayéndolas a la realidad, ¿verdad? En cada día. Y en el día quinto fue que creó las especies. Y luego dice el verso 24, luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie, y así fue. 25. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, el diseñador y el creador está trayendo a la realidad visible, al mundo natural, estas especies de seres vivos que van a poblar la tierra, y Dios las ve y Dios las observa y dice, wow, esta es una creación buena, esto es algo muy bueno. Todos los seres vivos que vemos, las creaciones, las criaturas de Dios, de las diferentes especies en los mares y en la tierra, en los continentes, fueron creadas con un diseño y con propósitos específicos para que cumplan un propósito en esta tierra. Y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo Dios con base a diseños, poderosos diseños para que las cosas cumplan su propósito. Así es que quiero mencionarte principios que está tomando en cuenta Dios en la creación, principios poderosos. Vamos a ir de lo más sencillo, pero al mismo tiempo profundo. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de la ley de profundidad? Cuando tú vas a lo profundo, te encuentras con respuestas, te encuentras con los cimientos, te encuentras con los fundamentos de todo. Así que no pierdas de vista esta escritura que acabamos de leer, lo voy a retomar en un momento más, pero quiero mencionarte muchos principios, algunos principios de los que están aquí, principios de la creación. Y los principios de la creación que nos deja ver aquí Dios al inicio en el Génesis. Primero, Dios creó todas las cosas. Ese es el principal principio, fundamento. Dios es creador. Dios creó todas las cosas. Segundo, número 2, Dios es un Dios de propósito.
establecimos el concepto de diseño. Todo tiene un diseño y el diseño es la concepción o la inspiración original de algo en la mente de alguien, en la mente de Dios. Él se inspiró, su inteligencia, su creatividad, todo lo puso ahí, su sabiduría, para inspirarse y crear. Dios es un Dios de propósito porque todo lo que Dios crea tiene un propósito. Ese es el número 3. Dios lo creó todo con un propósito. Es muy importante que entendamos estos principios de la creación para que puedas entenderte tú, para que puedas liberarte tú de quién eras y de ahora quién eres, para que puedas caminar en el diseño correcto de tu vida, para que puedas entender la obra de Jesucristo y cómo Él vino a restaurar el diseño original. Así que Dios lo creó todo con un propósito. Número 4, el propósito de algo o de alguien determina su naturaleza, su diseño y sus características. Así es que vemos a Dios que está manifestando seres, ¿verdad? Que produzca ganado la tierra, ¿verdad? Dice entonces el ganado, ¡pum!, y ya según su género, según su especie, pero con un propósito específico. Así que el propósito de algo o el propósito de alguien determina su naturaleza, su diseño y sus características. Tu propósito, iglesia, ha definido tu diseño. Fuiste diseñado para cosas grandes, para cosas específicas. Dios puso un depósito de talentos, de capacidades, de virtudes, los puso ahí para que se manifiesten y tú puedas cumplir un propósito. Así es que el propósito está determinando tu naturaleza. Tienes una naturaleza semejante, en semejanza e imagen al Padre. También tienes un diseño capaz de cumplir los propósitos que Dios te está revelando que cumplas. Y todas esas características que están en ti fueron puestas ahí. ¿Por qué? Porque tu propósito definió todo eso. Y número 5, alguien se estará preguntando, ¿y dónde encontramos este propósito? ¿Cómo lo descubrimos? Porque ya la forma que yo he vivido no me ha ayudado, estoy como frustrado en muchas áreas de mi vida. Sí, cuando encontramos nuestro propósito es que podemos ser plenos. Y número 5, encontramos nuestro propósito en la mente de nuestro Creador. Por eso es muy importante venir a Dios. Por eso es muy importante tener una relación con Él y comenzar a relacionarnos a través de la Biblia, de su palabra, de lo que estamos haciendo, enseñándote el camino de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aprendiendo algo poderoso en esta mañana? Los principios de la creación. En algunos versículos que acabamos de leer hay una riqueza de revelación impresionante. Quiero mencionarlos otra vez rápidamente. Número 1, Dios creó todas las cosas. Número 2, Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada así a ver para qué sirve esto. No. Dios todo lo que creó, todo lo que hace, lo más pequeño y lo mega, lo grande, lo inmenso, todo tiene un propósito. El universo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y entonces Dios es un Dios de propósito. Número 3, Dios lo creó todo con un propósito. Número 4, el propósito de algo determina su naturaleza, su diseño y sus características. Y número 5, encontramos nuestro propósito en la mente de nuestro Creador. ¿Quieres saber tu propósito? El pastor tal vez sepa algunos aspectos de tu propósito, los pastores. Pero cuando tú vienes a la mente de Dios, cuando tú te acercas a Él, cuando puedes tener una relación con Él, Él viene a revelarte tu propósito de una manera más definida, más puntual. Entonces, en el texto que leímos aquí, en Génesis, tomando en cuenta estos principios, en el texto que leímos de Génesis, ¿verdad?, que acabamos de leer, leímos algo poderoso. Dios nos está anunciando algo en la creación. Hay un secreto escondido en lo que Él quiere revelar. Cuando Él dice que la tierra produzca seres vivientes, que los mares produzcan seres vivientes, está revelando algo impresionante. En la creación de la vida, Dios establece un principio poderoso que define grandes propósitos. Y si logramos entender este principio, viviremos un cristianismo de poder, de impacto, de propósito, de destino. Tenemos que considerar algunos aspectos y tomarlos en cuenta, porque son conclusiones interesantes que podemos tomar al leer estos primeros versículos que leímos de la creación. Mira, yo veo aquí que todo lo que Dios planea es intencional
tiene significado y tiene la garantía para tener éxito. Dios nunca planea algo para que tenga fracaso, sino planea las cosas para que tengan éxito. Otra conclusión que puedo yo tener aquí es que no conocemos todos los principios, porque hemos perdido nuestro entendimiento de las intenciones originales de Dios para nosotros, porque habíamos estado separados de Él por causa de las decisiones de Adán. Eso lo vamos a tocar más adelante, en los temas que siguen. Cuando no se conoce el propósito, entonces las personas abusan. Cuando no se conoce el propósito, viene el abuso, el uso incorrecto de algo. Cuando tú entiendes tu diseño, entiendes tu propósito, lo vas a practicar en forma correcta, pero cuando no es así, entonces es algo que llamamos abuso, el uso incorrecto de algo. No se sabe su propósito, no se conoce y por eso se abusa. Entonces, otra conclusión que tenemos aquí es que para poder descubrir el propósito de alguna cosa, no podemos ir a la creación y preguntarle a la creación. Tenemos que preguntarle al Creador. Él es el que sabe cuál es el propósito, cómo funcionan las cosas. Los científicos se asombran desde siglos pasados, cómo van descubriendo cómo funciona la naturaleza. Ellos descubren nada más lo que Dios ya estableció desde el inicio de la vida. Descubren las leyes físicas y cuando descubren leyes físicas se asombran. La ciencia se asombra de ir descubriendo todo lo que Dios ya creó. Hay personas que me dicen, yo prefiero fundamentar mis creencias en la ciencia. Y yo digo, wow, está bien, porque ¿sabes qué? Esa ciencia te va a llevar a entender todo lo que ya Dios hizo desde el principio. Los científicos no pueden inventar leyes físicas ni naturales, ya están. Ya Dios las puso desde un inicio. El universo lo puso a funcionar de esa manera. Así es que eso finalmente los va a conducir al Creador. Por lo tanto, el propósito que Dios tiene para nosotros es la clave para que nosotros vivamos la plenitud, la realización. Ahora quiero decirte, iglesia, que Dios colocó tu propósito dentro de ti. Ahí está. Y quiero revelártelo. Y en este tiempo Dios traerá revelación a tu vida. Y para poder proyectarlo, manifestarlo, tú necesitas la sabiduría, la ayuda del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo. Porque todo tiene un diseño. Fue creado para cumplir su propósito. Y estoy siendo muy enfático en esto porque es muy importante para cuando avancemos en este tema y entendamos un poco de más revelación, para poder llegar a una conclusión grande de la obra de Jesucristo, cómo Él vino a restaurar todos los diseños. Y ahora nosotros somos llamados a funcionar en ellos. Pero necesitamos conocer esos diseños. Necesitamos conocer ese propósito. ¿Qué es lo que Dios está revelando en este texto de Génesis, capítulo 1? ¿Qué está diciendo cuando dice los mares produzcan seres vivientes, la tierra produzca seres vivientes y todo se reproduzca y se multiplique? Aquí está el principio poderoso. Todo se reproduce de acuerdo a su género, de acuerdo a su naturaleza. Todo se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Es muy importante entender esta verdad. ¿Por qué? Porque nos define a nosotros, nos está definiendo, define identidad. La identidad de los seres creados se define con base en estas leyes, en estos principios. Todo se reproduce de acuerdo a su género, de acuerdo a su naturaleza. Esta es la llave para entender todo, es la llave que abre tu entendimiento y si logras entenderlo, será sencillo vivir la vida y alcanzar tu propósito. Será sencillo entender lo que hizo Jesús. Entenderás que Jesús no es una religión, Jesús no es una filosofía, no es una corriente de pensamiento que pueda estar de moda. Jesús es la manifestación de la creación, de la vida, de la restauración de todo lo que vino a restaurar Jesús, de lo que Dios hizo en un principio. Todo se reproduce de acuerdo a su naturaleza, esa es una poderosa verdad. Todo ha sido diseñado por Dios para que se reproduzca de acuerdo a su naturaleza, a su especie, a su género. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y esto cómo nos define a nosotros? ¿Esto cómo viene a nosotros a darnos una definición de identidad? Esta es una verdad que nos va como empujando a ir más profundo a la revelación. ¿Cómo inicia todo y cómo Dios diseñó todo para que por sí mismo se reproduzca, permanezca, cumpla su propósito? Las especies permanezcan, ¿verdad?
y los ciclos de la vida, nacen, crecen, se desarrollan y vuelven a reproducirse y permanezcan por siempre. Entonces, voy a decir algo muy importante. Si en la lógica de la creación Dios hizo todo para que se reproduzca según su naturaleza, nosotros somos el resultado de alguien que se reprodujo en nosotros. Somos el resultado de alguien que se reprodujo en nosotros. Esto nos lleva a grandes conclusiones. Yo veo la secuencia en la creación y todos los seres vivos que se están reproduciendo de acuerdo a su naturaleza. Pero quiero invitarte a que vengas a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Ya Dios había creado todos los seres vivos, pero estos versículos son muy importantes. Verso 26, voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Wow! Aquí Dios revela algo poderoso, grandioso. Él está pensando en reproducirse, en proyectar su esencia, en crear seres que tengan su imagen y semejanza, en reproducirse él mismo. Ahora, fíjense bien, todo ha sido creado a partir de la mente de Dios, de la nada. De la nada él pensó en las especies marinas y pensó en las especies terrestres, en los ganados, en los peces, en todas las especies que él creó y ordenó, ¿verdad?, que se crearan y se produjeran. Pero cuando pensó en nosotros, lo pensó a partir de él mismo. La máxima creación de todos los seres que viven en el planeta Tierra, de todos los seres vivientes que existen, Dios pensó, tuvo la genial idea, la más grande idea que tuvo Dios, es crear seres que tengan su imagen y semejanza, que tengan inteligencia para poder relacionarse con su Creador, para poder entender a su Creador, para estar conscientes de su Creador, que puedan disfrutar todas las cosas. El diseño que tú tienes, esas emociones, esa capacidad de pensar, de decidir, todo lo que tú tienes es un diseño creado en el cielo para ti. Y Dios se reprodujo en nosotros. Concluye entonces que Dios se reprodujo en nosotros. Todo se reproduce según su naturaleza. Y Dios se reproduce a sí mismo. Él es Dios, pero puso de su esencia en nosotros. Por eso dice la imagen. Imagen quiere decir la proyección de la sustancia de Dios. Su esencia, que es el amor, la misericordia, la gracia, el carácter moral, el carácter y la integridad de Dios. Todos esos aspectos que están en Dios son la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Por eso la creación está esperando a que se manifiesten los hijos de Dios. Dios crea a un hombre y pone su imagen y semejanza en él. Pone su naturaleza. Iglesia, si no logramos entender lo que Dios está haciendo en la creación, no entenderemos nuestro origen, lo valioso e importantes que somos. Entonces no sabremos de dónde venimos, nuestro propósito, nuestro destino, nuestros recursos. ¿Qué venimos a hacer a esta tierra? ¿Por qué venimos a existir en esta generación? ¿Por qué nos tocó vivir todo lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué debemos hacer ante esto? Entender lo que somos capaces de hacer y lograr con esa naturaleza a imagen y semejanza de Dios. Dios pensó en seres que puedan proyectar su esencia, lo quiero decir nuevamente, el amor de Dios, su verdad, su carácter, y que Él sea glorificado a través de nosotros. Y sabes, casi no estamos conscientes de esto todo el tiempo. Todo el tiempo las personas pueden estar ensimismadas con sus problemas. Pueden estar aturdidas por la situación que están viviendo, su economía, tal vez su salud fue afectada, y más en este tiempo de crisis de pandemia. Y entonces, cuando viene una crisis, la mente del hombre comienza a pensar en lo negativo, comienza a pensar en no hay solución, no puede ver oportunidades. La gran mayoría de las personas están así porque no conocen al Creador, porque no saben por qué vienen aquí a esta vida. Y los que no saben por qué vienen aquí a esta vida pueden hacer cualquier cosa.
y pueden caer en manos de cualquier situación, de cualquier cosa que los envuelva. ¿Sabes, iglesia? Entender lo que vamos a enseñar en esta serie es de suma importancia. Esta serie Dios nos las ha revelado paso por paso a través de este tiempo, de estos años, para poder entender identidad, porque identidad es la manera en que Dios puede proyectarse en nosotros con una identidad correcta. En el pasado, desde nuestra niñez, todo lo que oímos, mensajes, enseñanzas, palabras, todo lo que vimos, los modelos que vimos de cómo actuaban las personas mayores, cómo se relacionaban entre ellos, cómo se resolvían los problemas o cómo se metían en más problemas, sus decisiones, las consecuencias de sus decisiones, todos esos son modelos. Escuchábamos modelos, veíamos modelos y escuchábamos palabras. Así es que las palabras, las enseñanzas, los modelos y los eventos que nos dejaron marcados, que nos dejaron un trauma en nuestra mente, en nuestros recuerdos, definieron nuestra identidad, definieron nuestra personalidad. Muchos es posible que pensaron que no eran merecedores de nada. Vivieron bajo una cultura o bajo tradiciones y costumbres muy limitadas. No pudieron expandir sus pensamientos a las posibilidades de ser alguien en la vida. Y se conformaron con ese estilo de vida, se conformaron con esa manera. He conocido personas que dicen, bueno, es que a mí me tocó vivir así, yo soy pobre desde que nací y así seré pobre. Así vivo y ahí vamos sobreviviendo cada día, vamos al día. En fin, son maneras de pensamiento que fueron sembradas desde la niñez. Y Jesús dijo, yo vine para darles vida en abundancia, una vida abundante, una vida eterna en todas direcciones. Todas las áreas de tu vida están contempladas en el diseño de Dios. Por eso es muy importante que a la luz de nuestro pasado y de la identidad y de la personalidad que desarrollamos desde nuestro pasado y que pensábamos de una manera y que estábamos convencidos que así debíamos de ser y que estábamos limitados y que había tal vez mucha negatividad en nuestra manera de pensar y que reaccionábamos negativamente ante las cosas que nos sucedían y por eso no avanzábamos y progresábamos. Ante la luz de esa vida pasada, Dios te está diciendo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo he venido para revelarte a través de mi espíritu que la obra de Jesús te dio una vida nueva. Porque ahora los que están unidos a Cristo son nuevas personas. Yo he venido, el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana, yo he venido para que te sea revelado el reino de Dios. Para que sepas que hubo un diseño original, que no es lo que te hicieron pensar o lo que aprendiste desde el pasado, que no es así como que tienes que funcionar en esta vida, que hay una nueva vida disponible con un diseño nuevo, es el diseño original y Dios te hace un llamado a regresar al diseño original, al diseño primero, donde fuiste inspiración por Dios. Hay una escritura donde dice que fuimos hechura suya en Cristo Jesús, en Hechos 2, en Efesios 2:10, pero fíjense, qué interesante porque es inspiración y es la misma palabra que habla de la creación en el principio, la inspiración de Dios. Somos inspiración de Dios. Tú fuiste inspirado, tú fuiste inspirada. Antes de venir a la existencia, Dios te diseñó, así como eres, así como estás. Pero el mundo, las situaciones, los sistemas de este mundo, la cultura, todas las tradiciones en las que vivimos, nos dejaron una enseñanza muy llena de cosas que nos limitaron. Y no digo que todo fue malo, pero un buen porcentaje de esas cosas nos limitaron. No tienen que ver con el reino de Dios. Y ahora Dios nos está invitando a que conozcamos los diseños originales. Que conozcamos en todo este tiempo de enseñanza. Dios quiere revelar a tu vida los diseños originales. ¿Por qué tienes esos talentos? ¿Por qué tienes esas capacidades? ¿Cuáles son los principios, fundamentos y leyes que te van a impulsar para que pongas tus talentos al servicio de la gente, que cumplas tus propósitos, que seas de bendición para muchas personas? Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros, manifestarse Él a través de nosotros. Porque, ¿sabes? Las tinieblas han usado nuestra vida durante tantos años. Han manipulado nuestras vidas, han usado nuestras vidas y no nos ha llevado a buenos resultados. Así es que hoy Dios está haciendo un llamado, iglesia preciosa. Hoy es el inicio de una serie de enseñanzas
que hablaremos del diseño original, los diseños originales, cómo vamos a ir descubriendo en la creación los diseños originales.